Saludos amigos y amigas, espero que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión nuestro autor nos contará que su familia, la cual lo desterró de sus vidas hace 8 años, quiere reconectar con él en Navidad. Todo esto después de la traición de un miembro de su familia. Bueno, con todo esto dicho, toca ver qué pasa, los dejo con la historia. Mi familia quiere que me una a ellos en Navidad después de haberme rechazado durante más de 8 años. Después de haber sido rechazado durante 8 años, mi familia finalmente me ha invitado a pasar la Navidad con ellos junto a mi esposa, de 27 años, y mi hija, de 1 año. Esto se debe a que recibí consejos contradictorios de mis amigos. Uno de ellos sugirió que compartiera mi dilema aquí para obtener opiniones de extraños aleatorios en Internet. Tengo 25 años y soy el menor de 4 hijos de mi madre de 52 años y mi padre de 54 años. Mis hermanos tienen nombres ficticios: Mako, de 31 años, Sara, de 28 años, y mi hermano gemelo, Carlos, también de 25 años. Para contextualizar, siempre fui la oveja negra de la familia desde muy joven, ya que mi familia está llena de atletas. Mi padre era una estrella del baloncesto universitario, mi madre jugaba voleibol, Mako jugaba al fútbol, Sara jugaba al softball y Carlos era la estrella del equipo de fútbol americano. A diferencia de ellos, nunca me interesaron mucho los deportes físicos, sino más bien el tiro con arco, lo que mi familia consideraba un deporte para cobardes. Mis padres siempre se centraban en mis hermanos y rara vez asistían a mis eventos. De hecho, tenía que rogarles prácticamente que vinieran a mis torneos. Entre los 14 y 16 años, participé en unos 20 torneos, mientras que mis padres solo asistieron a uno. Aunque no me abandonaron físicamente, nunca estuvieron emocionalmente presentes para mí como lo estaban para mis hermanos. Como adolescente, esto me causaba resentimiento. Cada vez que intentaba abordar este tema con ellos, me tildaban de buscador de atención. Sin embargo, no fue por eso que me desheredaron. Cuando tenía 15 años, empecé a salir con Emi, quien ahora tiene 25 años y estaba en el mismo grado que yo en ese entonces. Después de unos 6 o 7 meses de relación, la presenté a mis padres y hermanos, y realmente les gustó. Sé que era joven, pero podía ver un futuro con ella. Casi 2 años después, una de las examigas de Emi me confesó que me había estado engañando durante unos meses. En ese momento, no sabía quién era el chico involucrado, pero después de enfrentarla, me reveló que era mi hermano gemelo, Carlos. Básicamente, me dijo que, aunque al principio me amaba, el amor que sentía por mi hermano era más fuerte. Ese mismo día, al confrontar a Carlos en casa, estaba tan furioso que terminé golpeándolo. Admito que no debería haber sido violento, pero años de resentimiento hacia él y el resto de la familia estallaron. A cambio de que mi familia no presentara cargos contra mí, ya que, de haberlo hecho, podría haber sido juzgado como adulto en un tribunal, fui enviado a vivir con mi tía paterna de 48 años, quien en ese momento estaba distanciada de la familia y vivía en otra ciudad, a unas 2 horas de distancia. Desde entonces, no he tenido contacto con ellos. Al principio fue difícil, pero más tarde, con el apoyo de mi tía y su esposo de 48 años, logré seguir adelante sin querer mantener una relación con mi familia. Me mudé a otra escuela secundaria y asistí a una universidad en la ciudad de mi tía, donde me gradué como ingeniero eléctrico. Posteriormente, conocí a mi esposa y nos casamos. Sin embargo, en el momento de mi boda, decidí no invitar a mi familia, ya que no quería ningún tipo de drama en mi matrimonio. Desde entonces, mi esposa y yo compramos una casa a 1 hora de distancia de mi tía y fuimos bendecidos con una hija hace 1 año. Hace aproximadamente una semana, recibí un mensaje en Facebook de mi madre y mi padre, quienes desean reconectar y pasar la Navidad en su casa. Les dije que lo consideraría, ya que tal vez tuviera otros planes, pero que pronto les daría una respuesta clara. Más tarde, tanto Mako como Sara me enviaron solicitudes de amistad en Facebook, lo que me pareció extraño. Mi esposa me dijo que, si decidía ir, ella y mi hija pasarían Navidad en casa de su padre, ya que no quiere lidiar con el estrés no deseado, especialmente porque está embarazada de 2 meses. Estoy de acuerdo con ella en esa decisión. Mi pregunta para quienes lean esto es si debo ir e intentar reconciliarme con mi familia o no. Estoy muy confundido sobre qué hacer. Por un lado, tal vez se sientan mal por lo que me hicieron y quieran disculparse. Pero, por otro lado, si voy allí, es posible que intenten hacerme pedir disculpas a Carlos, lo cual no quiero. Cualquier consejo sería útil. Comentarios.
Usuario, honestamente, no pasaría la Navidad lejos de mi esposa embarazada por ellos. Quizás me estoy perdiendo algo, pero ¿por qué Navidad? Podrían haberse comunicado con usted en cualquier momento y darle la oportunidad de elegir un momento conveniente, ya que son ellos los que intentan arreglar las cosas. Me parece raro. Yo personalmente no iría, a menos que quieras desesperadamente que vuelvan a tu vida. Usuario, creo que deberías ir en otro momento. Pasa la Navidad con tu esposa y tu hijo. Visite a su familia en un momento menos estresante para ver si tienen motivos ocultos. Podría tratarse simplemente de que ellos quieran ver a sus nietos y no tanto de ti, lo que sería perjudicial para ti. Usuario, no puedo sacarme este post de la cabeza. No puedo imaginarme a un padre echando a su hijo que fue traicionado por su otro hijo. Es posible que quieran volver a conectarse debido al dinero, nieto, no sé, pero es extraño que incluso sus hermanos le enviaran mensajes de texto a OP. Espero que sea por buenas razones. Actualización. Hola a todos, han sido 2 semanas difíciles, pero gracias a todos los consejos y el apoyo, puedo enfrentar las situaciones. Este post será bastante largo, ya que quería haberlo publicado antes, pero algunas cosas se interpusieron. 2 días después de Navidad, mi esposa empezó a sentir un dolor insoportable en el área abdominal y apenas podía ponerse en pie. Su hermana, de 30 años, y yo la llevamos rápidamente al hospital, donde descubrimos que mi esposa había tenido un aborto espontáneo y que el feto debía ser removido de inmediato. Honestamente, la peor parte para mí fue explicarle a mi esposa lo que había sucedido. Debido a complicaciones durante la operación, se vio obligada a quedarse en el hospital 2 días más. Sinceramente, he estado tratando de ser fuerte por mi esposa y mi hija, pero ahora mismo estoy luchando internamente. En cuanto a la actualización del post original, la mayoría de ustedes que comentaron el mismo día que publiqué, dijeron que no debería pasar la Navidad con mis padres debido a la importancia de esa festividad. Estoy de acuerdo y he decidido pasar el resto de las fiestas con mi esposa. Nunca se tomaron el tiempo para mí, entonces ¿por qué debería yo tomarlo para ellos? Cuando les envié ese mensaje, imaginé que intentarían discutir conmigo, pero en cambio, dijeron que respetaban mi opinión y que podríamos esperar para vernos después de las fiestas. Comencé a investigar sobre mi familia para tratar de entender por qué se pusieron en contacto. Michael es un abogado corporativo que trabaja para una gran empresa en mi ciudad natal. Mirando su página de Facebook, tiene 2 hijas y se casó con su esposa en 2016. Tengo una amiga que vive en mi ciudad natal y cuyos padres son amigos de mis padres. Cuando le pregunté sobre Sara, me dijo que ella se divorció de su primer esposo, con quien estuvo saliendo por 8 años, después de que él cometiera fraude por correo. Carlos se casó con Amy poco después de la escuela secundaria y tienen 2 hijos juntos. No pude averiguar exactamente a qué se dedican él o su esposa a través de Facebook, pero el hecho de que compraron una casa grande el año pasado, en medio de una pandemia, me dice que no están realmente luchando financieramente. Mi padre parece estar pasando por una crisis de mediana edad y mi madre está muy involucrada en la comunidad de bienestar. Luego comencé a enumerar las razones por las que podrían querer ponerse en contacto conmigo ahora. Dinero es poco probable, ya que hace 8 años, la suma de los salarios de mis padres era mayor que el mío y el de mi esposa juntos. Además, el hecho de que mis hermanos no estén pasando por dificultades financieras me lleva a pensar que el dinero no es un motivo. Una posibilidad podría ser una donación de órganos, pero parece poco probable, ya que Carlos, al ser mi hermano gemelo, sería el donante más probable para mí, y fue etiquetado en una publicación en Facebook casi en la misma fecha en la que hice mi primera publicación. En cuanto a mi hija, podrían estar poniéndose en contacto conmigo para tener una relación con ella, pero honestamente no estoy seguro. Mi hija no es la primera nieta de mis padres, así que no sé por qué querrían conocerla. Probablemente descubrieron que mi hija existía porque la cuenta de Facebook de mi esposa era pública. Desde entonces, ella la ha vuelto privada. Así que contacté a mi tía, quien me acogió. Le informé sobre la situación y ella me explicó por qué se estaban poniendo en contacto conmigo después de todo este tiempo. Para entender esta situación, necesitas comprender por qué mi tía estaba distanciada. Mi abuelo paterno, de 79 años, y mi abuela, de 76 años, tuvieron 4 hijos. Mi padre era el segundo hijo mayor y mi tía era la tercera. Después de la universidad, mi tía se declaró bisexual ante sus padres y comenzó a salir con su novia. Mis abuelos la desheredaron de inmediato y se negaron a tener cualquier contacto con ella. Hace unos 4 años, mi abuelo empezó a ponerse en contacto nuevamente.
Hace aproximadamente un mes, comenzó a preguntar sobre mí, qué estaba haciendo en la vida, si estaba casado o si tenía hijos. Mi tía respondió, criticando a mi abuelo por querer saber de mí después de haber apoyado a Carlos y por qué lo hizo. Fue entonces cuando toda la situación cambió. Mi abuelo le dijo a mi tía que debido a que yo había traicionado a Emi con una de sus amigas, merecía ser excluido de la familia. Mi abuelo es un fanático religioso y ve con desprecio la traición. Mi familia le contó que después de que la amiga con la que supuestamente la estaba engañando confesó todo, Emi buscó apoyo y consuelo en Carlos y Sara. Cuando me enteré de esto, confronté y agredí brutalmente a Carlos y a Sara. Aunque Sara fue quien intentó separarme, no le puse un dedo encima y no ataqué brutalmente a Carlos. Cuando mi tía me contó esto, quedé en shock. No podía creer que me odiaran tanto como para estar dispuestos a inventar una terrible mentira sobre mí y difundirla. Más tarde, mi tía le contó toda la verdad a mi abuelo sobre lo que realmente sucedió, y ella dijo que él quedó impactado porque siempre pensó que Carlos era un buen chico. Entonces, mi abuelo pidió mi número a mi tía, quien se negó a dárselo. Descubrí por qué mis padres y hermanos querían ponerse en contacto conmigo. Resulta que mi abuelo les dijo que si no me pedían disculpas por lo que me habían hecho y no me invitaban a la cena de Navidad, serían excluidos de su testamento. Él es un millonario, así que eso es por lo que se pusieron en contacto conmigo, no para pedir disculpas por lo que me hicieron en el pasado, sino porque si no lo hacían, no recibirían nada de mi abuelo. Un grupo de personas codiciosas, sin duda. Después de escuchar esto de mi tía, decidí bloquearlos. ¿Por qué debería responderles? En este punto, todos ellos están muertos para mí, tengo una esposa a quien apoyar después de lo que pasó y una familia que me respeta. Sin embargo, esto no termina aquí. 3 días después de Año Nuevo, recibí una llamada de un número desconocido en mi teléfono del trabajo. Estoy acostumbrado a recibir llamadas de números desconocidos debido a mi carrera, y cuando respondí, escuché la voz de mi abuelo. Probablemente obtuvo mi número en el sitio web de mi empresa. Lo primero que hizo fue disculparse por no haber intentado ponerse en contacto conmigo en los últimos 8 años. Me dijo que lamentaba mucho no haber podido estar presente en eventos importantes como mi graduación, mi boda y el nacimiento de mi hija. Antes no tenía una relación cercana con él, así que el hecho de que me haya excluido no me molestó. Luego, durante la llamada, me dijo que estaba tan disgustado con el resto de mi familia que los estaba excluyendo de su testamento e incluyéndome a mí. Honestamente, no sé cómo sentirme al respecto, ya que el dinero sería útil, pero al mismo tiempo, no quiero que él lo use como una forma de forzar una relación entre él y mi hija. Hablamos durante aproximadamente media hora, y la forma en que se desarrolló la llamada me hizo pensar que tal vez podría construir una buena relación con mi abuelo. Pero luego dijo algo que me enfureció mucho. Me dijo que estaba decepcionado de que mi hija no hubiera adoptado el apellido de la familia. Para tener contexto, después de casarme con mi esposa, surgió el tema de qué apellido usar como pareja. Por algunas razones legales, no pude cambiar mi apellido al de mi esposa, pero decidimos como pareja que todos nuestros futuros hijos llevarían el apellido de ella. En ese momento, me desahogué con mi abuelo, llamándolo un anciano senil y muchas otras cosas dolorosas. También le dije que nunca más se pusiera en contacto conmigo. La audacia de este hombre de decir eso después de lo que he pasado es algo increíble. No permitiré que utilice el dinero que reciba del testamento para controlarme. Incluso si recibo el dinero, lo donaré a una institución de caridad local, pero él es un hombre de promesas vacías, así que eso es poco probable. Estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí y espero superar esta situación. Mi esposa hizo su cuenta de Facebook privada y sus suegros hicieron lo mismo. Lo que harán para tratar de ponerse en contacto conmigo está fuera de mi alcance. Diablos, probablemente contratarían a un detective privado para intentar encontrarme. Creo que no saben dónde vivo, pero nunca se sabe. Pensé en poner una orden de restricción, pero debido a que hay abogados en la familia, será difícil conseguir una. Realmente no he tenido tiempo para responder a las preguntas hechas en mi último post antes de que fuera eliminado por alguna razón. Haré mi mejor esfuerzo para responder a cualquier pregunta en los próximos 1 o 2 días, pero después de eso no usaré Reddit por un tiempo. Comentarios. Usuario, espera, ¿tu familia iba a demandarte y presentar cargos por atacar a tu hermano? ¿Les dijiste por qué en ese momento? ¿Cuál fue su reacción ante tu hermano cuando les dijiste lo que hizo? Autor, yo tenía 17 años en ese momento y le di un puñetazo a mi hermano. Lo que más me hubiera gustado sería que me hubieran condenado, aunque eso hubiera perjudicado mis planes futuros.
Me dijeron que me enviarían con mi tía y que, si intentaba contactar con ellos o regresar, presentarían cargos en mi contra. Les dije por qué lo hice y me dijeron que debería haber hablado con él en lugar de ponerme violento. Usuario, ¿estaban enojados con tu hermano? ¿Es posible que supieran que tu hermano lo estaba haciendo porque les agradaba a tu ex? Autor, me enviaron un día después a casa de mi tía, así que no lo sé. Si lo supieran, simplemente se suma al hecho de que son personas asquerosas. Usuario, mencionaste que no podías cambiar tu nombre debido a algún problema, quizás podrías cambiarlo ahora. Y tal vez no solo tu apellido, sino todo ello. Sería más difícil encontrarte de esa forma, aunque probablemente podrían encontrarte a través del nombre de tu esposa y esa sí es una situación difícil. Por favor, mantente a salvo. Autor, no estoy seguro si debería hacerlo ya que podría afectar mi carrera. En lo personal me gusta mucho esta historia. Luego de todo lo que tuvo que pasar el autor, él simplemente siguió con su vida y se olvidó completamente de su horrible familia. Y también demuestra que es muy difícil que alguien cambie. Si sus padres y hermanos eran personas horribles hace 8 años, es muy difícil que dejen de ser horribles en 8 años. En este tipo de historias me es difícil entender el favoritismo tan grande que algunos padres tienen con sus hijos, le dan todo al favorito y se olvidan de todo lo demás. Y gracias a ese favoritismo tan absurdo, ese niño dorado suele convertirse en una mala persona. Esperemos que nuestro autor no tenga que seguir relacionándose con ellos y que siga avanzado con su nueva familia. Y bueno, hasta acá llegamos por el día de hoy. Comenten qué les pareció. Saludos.